Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La Guardia Civil sostiene que Santos Cerdán utilizó a Koldo García como testaferro para ocultar su implicación en la cooperativa Norán, que recibió 729.000 euros de Servinavar. Aunque Koldo figuraba como socio junto a Anchón Alonso, los investigadores concluyen que no tuvo un papel real y que actuaba bajo órdenes de Cerdán y Alonso. Según grabaciones en poder de la UCO, los pagos a Cerdán se hacían en efectivo y en billetes de 500 euros. Mientras Alonso cobró más de 177.000 euros, Koldo apenas ingresó 8.738, pese a figurar con el mismo porcentaje de participación. Parte del dinero recibido por Norán no ha podido ser rastreado. Además, la trama salpica a otras cooperativas vinculadas al entorno de Cerdán y a contratos públicos con Acciona, por los que José Luis Ábalos y Koldo habrían cobrado más de 1 millón de euros en comisiones. ¡Ay, Dios mío! Vaya por Dios. Resulta que Cerdán y Koldo tenían en una cooperativa teóricamente el mismo porcentaje, pero resulta que luego Cerdán cobraba más pasta que Koldo. Conclusión de la Guardia Civil: Koldo realmente era un testaferro de Cerdán, al menos parcial, en la posesión de esa cooperativa a la que llegaba dinero desde Servinavar, 729.000 euros. Una de las cosas que desde el principio ha dicho Ábalos es: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Bueno, pues poquito a poquito vamos viendo dónde está el dinero. En el caso de Ábalos quizá haya que buscar fuera de España. Todas estas cosas de las ONGs de ayuda al desarrollo tipo Fiadelso, de los dineros de ayuda al desarrollo a través de AECID, yo creo que rebuscando fuera de España algo vamos a encontrar. Pero sin irnos fuera de España, hombre, están documentados pagos entre Servinavar, Koldo, el hijo de Ábalos, la ONG de Ábalos, Cerdán, y estamos viendo que es una maraña realmente espesa, donde al final entran constructoras que le dejaban dinero a Koldo en un sobre en un bar, que resulta que luego iban en unión temporal de empresas con Servinavar, que realmente era nada más que una gestoría administrativa inicialmente, pero que de repente se pone a hacer obra pública de la mano de los grandes del sector. Estamos viendo cómo desde Servinavar se repartía juego, pues mandando dinero a estas cooperativas donde estaban Cerdán y Koldo entre los propietarios, mandando a la ONG de Ábalos, mandando a la pareja de Usue Barcos, mandando a la pareja del que era vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro. Es todo una maraña de corrupción, pero oiga, hay una ventaja, y es que con el tema de la informática analizar todas estas marañas es mucho más fácil que anteriormente. Ahora ya pues se pueden hacer dibujitos monos para que los jueces entiendan el follón, para que se vea por dónde iba el dinero, se pueden hacer hojas Excel con las cuales uno sigue el rastro de la pasta. Y lo que está claro es una cosa, que es que Cerdán y Koldo tenían una excelentísima relación, o al menos una relación enormemente profesional al principio. Ya saben ustedes que en el informe Cerdán la UCO apunta a que el origen de toda la macrotrama de corrupción del Partido Socialista está en Navarra. Inicialmente son Cerdán y Koldo. Ese Koldo al que en 2014 Pedro Sánchez publicaba un artículo llamándole el último Aizkolari del socialismo navarro. Un artículo específico para alabar a Koldo García, publicó en 2014 Pedro Sánchez. Bueno, pues ese Koldo y ese Cerdán parece que eran el epicentro de la corrupción. De ahí luego ya se exportó a otros lugares de España la trama. Con la entrada de Ábalos, pues ya la cosa adquiere una dimensión más nacional y menos territorial. Pero estaba ahí todo el epicentro. Y la verdad es que lo de Servinavar nos va a dar días de gloria. Por cierto,
Aprovecho pues para soltar una curiosidad. La palabra testaferro es una palabra que fácilmente pueden ustedes imaginar que viene del italiano, ¿verdad? Testaferro. Bueno, pues si van ustedes al idioma italiano, no existe esa palabra en el sentido que nosotros la utilizamos. Aquí utilizamos testaferro para designar a quien es un hombre de paja de otro, ¿verdad? Bueno, pues en italiano eso, la palabra testaferro no existe y no se usa para designar a un hombre de paja. ¿De dónde viene esta cosa tan curiosa? Pues viene de Emanuel Filiberto de Saboya, que era un gobernante italiano, duque de Saboya, príncipe de Piamonte, conde de Aosta, que recibió el nombre de testa di ferro, cabeza de hierro, cabeza dura, empecinado, obstinado. Pero aquí en España se mutó el significado de eso, porque inicialmente Emanuel Filiberto de Saboya pues se le consideraba un hombre de paja de los franceses. Posteriormente demostró que no lo era y demostró que fue capaz de asumir el control de sus estados, y por eso se le llama testa di ferro, cabeza dura, en italiano. Pero aquí en España pasó con el sentido contrario, pasó con el sentido testaferro de hombre de paja. Curiosa cuestión lingüística. Bueno, tema de la inseguridad. Hablábamos de cómo la inseguridad es cada vez más preocupante, cómo la inseguridad preocupa cada vez más a los españoles, cómo la inseguridad impulsa cada vez más el voto a Vox, cómo eso está haciendo que PNV, Junts, PP varíen su discurso migratorio. Y la verdad es que, viendo las cosas que pasan en este país, lo que uno no se explica es cómo es posible que Vox no tenga ya una mayoría no absoluta, sino absolutísima. Ayer llegaba desde Murcia una noticia que dices, pero no puede ser que pasen estas cosas. Pues sí, están pasando, escuchen. Vuelven a detener al hombre que hace menos de un mes acuchilló a una mujer en la estación de autobuses de Murcia. El agresor había sido arrestado anteriormente por atacar con un cuchillo de cocina a una víctima que se encontraba junto a su hija en la estación de San Andrés, causándole lesiones que no revistieron gravedad. La nueva detención se produjo el pasado sábado al mediodía, después de que los vecinos alertaron de la presencia de un hombre que estaba amenazando a la gente con un cuchillo de cocina en la misma estación de San Andrés. La policía reaccionó rápidamente y por fortuna en esta ocasión no hubo ningún herido. El sujeto es un hombre de origen guineano que otra vez se encuentra en disposición de las autoridades. Vamos a ver, resulta que un guineano ataca con un cuchillo aleatoriamente a una mujer que se encuentra con su hijo. Es detenido, en lugar de ser deportado o encarcelado, resulta que esa persona es vuelta a poner en la calle y vuelve a agredir. Yo pregunto, ¿quién está fallando aquí? ¿La fiscalía, que no pide que a este señor se le mantenga en prisión o se le mande a su país de origen? ¿El juez, que a pesar de contar con alguna petición en ese sentido, pues decide ponerle en la calle después de la primera agresión? ¿Las leyes, que obligan a fiscalía y juez a determinadas cosas en lugar de a lo que manda el sentido común? No sé quién está fallando, y me importa un bledo quién está fallando. Pero no es aceptable que se produzca la detención de alguien por agredir con un cuchillo a una mujer y que ese alguien sea puesto en libertad en lugar de mandarle a la cárcel o a Guinea a que se coma allí los mocos. ¿Por qué? No sé, que manden a galeras al fiscal o al juez o a los legisladores, pero alguien tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad. Estamos poniendo en la calle o dejando en la calle a gente enormemente peligrosa. El que agredió al vecino de Torre Pacheco de 68 años aleatoriamente y que desató pues todo el follón en Torre Pacheco, pues resulta que era un marroquí que en las 48 horas anteriores había agredido con un cuchillo a otro anciano y había intentado robar una bici y había agredido al policía que se lo había intentado impedir.
y seguía en libertad, y por eso le dio una paliza a un vecino de Torre Pacheco de 68 años. ¿Qué narices hacía en libertad? ¿Qué narices hacía en libertad en Murcia este guineano? No sé, luego se pregunta la gente, ¿y por qué sube Vox? Por ejemplo, porque es el único que cuando se detuvo este guineano pidieron inmediatamente que se le deporte, para que deje de ser un peligro para los demás. No sé, ¿qué quieren ustedes que vote la gente? ¿A la asociación pro guineanos agresores? Pues lógicamente la gente votará a aquellos que intenten resolver lo que no solo es un problema, sino que es un problema particularmente indignante. Que haya delincuentes violentos a los que se les detiene y se les vuelve a poner en la calle, cuando deberían estar en su país. Bueno, lo del socialismo en Andalucía, pues es sinónimo de mangancia, es sinónimo de irregularidades de todo tipo. Dos Hermanas, pues parece ser el epicentro de las irregularidades. Escuchen. El Ayuntamiento de Dos Hermanas, considerado uno de los principales bastiones del sanchismo en Andalucía, está en el centro de una polémica por presuntas irregularidades. Entre ellas destaca el caso de Francisco Salazar, asesor próximo a Pedro Sánchez, que habría cobrado durante años un sueldo municipal sin acudir a su puesto ni desempeñar funciones reales. También se investigan sospechas de afiliaciones masivas irregulares en las primarias del PSOE andaluz de 2021, que habrían favorecido a la candidatura de Juan Espadas frente a Susana Díaz. Más de 800 altas express fueron detectadas, muchas con datos incompletos o sin consentimiento de los supuestos militantes. La oposición acusa al PSOE local de utilizar el ayuntamiento como un chiringuito político y pide más transparencia en las gestiones de recursos públicos. Ay, ¿qué está pasando en Dos Hermanas? Pues no sé, que todo lo que me toca Sánchez o está relacionado con Sánchez automáticamente se vuelve porquería o era porquería y por eso se relaciona con Sánchez. En Dos Hermanas parece que es donde se produjeron las mayores irregularidades en unas primarias, aquellas en las que Sánchez derrotó a Susana Díaz, pues que estuvieron plagadas de irregularidades. Ya hemos visto en los audios de Koldo cómo el propio Koldo daba instrucciones para favorecer en las anteriores primarias a Sánchez frente a sus competidores, instrucciones para favorecerle irregularmente, metiendo votos a capón. Bueno, pues en Dos Hermanas parece que se infló el censo de votantes socialistas, el censo de afiliados socialistas, pero vamos, con todo descaro y con toda hipérbole. 800 tíos metieron ahí. Resulta que se trajeron, me parece que eran limpiadoras que estaban trabajando en no sé qué otros pueblos para afiliarlas ahí en Dos Hermanas, para así derrotar a Susana Díaz. Parece que las irregularidades fueron bastante generalizadas en aquellas primarias en Andalucía. Aquellas primarias donde se enfrentaba Susana Díaz con Juan Espadas. Pero ¿saben ustedes a mí qué es lo que más me llama la atención en todas estas irregularidades internas del Partido Socialista en perjuicio de Susana Díaz? Que Susana Díaz no dice ni mu. Vamos, no sé si se habrá quejado algún poquito, pero no la hemos oído piar mucho. Resulta que están saliendo a la luz datos que demuestran que se hicieron trampas contra ella y la que menos se queja es ella. Qué peculiar, ¿verdad? No sé. ¿Será que también hizo ella algún tipo de trampa? ¿Será que está muy cómoda siendo senadora por designación autonómica, ¿no? Ahora, vamos, que tiene el futuro resuelto y tampoco se quiere meter en líos. No lo sé, pero desde luego a mí me roban unas primarias con las irregularidades que se están poniendo sobre la mesa y yo al menos me quejaría, diría, pero ¿han visto ustedes lo que me hicieron estos canallas? Pero no. Bueno, a lo mejor es que Susana Díaz simplemente es capaz de perdonar y olvidar, ¿verdad? Bueno, no es solo que Huawei guarde las escuchas que hacen los jueces.
No es solo que Huawei guarde las escuchas policiales. No es solo que Huawei intervenga en las conversaciones de alto secreto internas del ejército del aire. Es que Huawei también guarda nuestra información laboral, la de todos los españoles. Escuchen. Huawei mantiene desde 2020 los datos más sensibles de los ciudadanos españoles, almacenando historiales laborales, médicos, pensiones, afiliaciones y apuntes bancarios a través de sistemas contratados por la Seguridad Social y otros organismos públicos. El gobierno asegura que esta gestión cumple con los protocolos de seguridad requeridos. Estados Unidos y la Unión Europea han advertido de los riesgos de confiar datos críticos a una compañía vinculada al Partido Comunista Chino. Desde algunos partidos se ha exigido al Ejecutivo que aclare las implicaciones de ceder esta información, especialmente en el contexto de la colaboración internacional en materia de inteligencia. A pesar de las críticas, el Ministerio del Interior defiende que el sistema funciona de forma aislada y ha sido certificado según los estándares nacionales de seguridad. Ha sido certificado según los estándares nacionales de seguridad. A ver, un momento, si lo he entendido bien. Dice... ¿Qué ministerio dice eso? El Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior dice que esos equipos han sido certificados según los estándares nacionales de seguridad. Entonces, teniendo en cuenta que en otros países los equipos de Huawei están vetados, ¿quiere decir el Ministerio del Interior que los estándares nacionales de seguridad son distintos de los de otros países OTAN? ¿Sí? ¿En serio? Pues qué peculiar, ¿no? O sea, tenemos estándares de seguridad más bajos que otros países OTAN. Ya entiendo, porque a Sánchez no le invitaban a ninguna reunión de la OTAN para hablar de Ucrania, por ejemplo. Ya entiendo porque a Sánchez no le invitan a ninguna reunión importante de dirigentes internacionales. Ya entiendo por qué le dejan en la esquina, en las fotos de familia, cuando no hay más remedio que invitarle a algo. O sea, que nuestros estándares de seguridad permiten utilizar unos equipos que los estándares de seguridad de otros países OTAN no permiten utilizar. Pues aquí alguien está mintiendo o alguien está haciendo algo enormemente incorrecto desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? ¿Por qué tiene que tener el Partido Comunista Chino los datos de mi vida laboral? Pregunto. ¿Por qué el gobierno deja esos datos en manos de China? ¿Por qué tiene que tener China acceso a mis expedientes sanitarios? ¿Por qué tiene que tener China acceso a las grabaciones que la justicia ordene y que la policía realice? ¿Quién hay en España que esté siendo chantajeado por China gracias a que China accede a datos confidenciales? No sé. Me gustaría que alguien respondiera a estas preguntas. Bueno, y mientras tanto, pues en la Franja de Gaza parece que se clarifica el panorama. Netanyahu ha anunciado que ha ordenado ocupar toda la franja. Escuchen. Benjamín Netanyahu ha anunciado que Israel ocupará completamente la Franja de Gaza tras constatar que Hamás no está dispuesto a aceptar un alto el fuego. En un mensaje difundido públicamente aseguró que su objetivo es liberar Gaza de lo que considera la tiranía terrorista y afirmó que muchos gazatíes piden ayuda para ser libres. La decisión ha generado tensiones dentro del gobierno israelí, especialmente con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, a quien Netanyahu sugirió que dimitiera si no apoyaba la ofensiva. Actualmente el ejército israelí controla alrededor del 75% del territorio gazatí y se prepara para avanzar sobre las zonas restantes. Pues me parece estupendo. Lo único que me parece mal de este anuncio de Netanyahu es que no se haya producido hace muchísimo tiempo. Israel tenía que haber tomado el control de la Franja de Gaza pues prácticamente desde el principio. Sé que está el tema de los rehenes, pero evidentemente jamás nunca va a liberar a todos los rehenes, por la sencilla razón de que entonces pierde su única manera de hacer chantaje. Además, cuanto más tiempo se le dé a Hamás, más tiempo tendrán las terminales mediáticas de Hamás en Occidente para seguir intentando doblarle la mano a Israel por el lado de la propaganda. Cuanto antes acabe Israel con el problema,
mejor. Y acabar con el problema significa algo muy simple. Cuanto antes libere Israel a los palestinos del yugo de Hamás, mejor. Mejor para todos. Mejor para Israel, mejor para los palestinos y mejor para todo el mundo libre. Bueno, menos para unos, para los antisemitas vocacionales llenos de odio. Pero esos, con todos los respetos, que se jodan mucho. Siento decir un taco, pero es que es lo que me sale al pensar en cierta gente. En las últimas fechas hemos visto cómo jamás, cuando se ha puesto de manifiesto la operación de propaganda, de difusión de información falsa, esa con el niño de Gaza hambriento, que luego se ha demostrado que de hambre nada, que lo que tenía era una enfermedad genética y encima está siendo tratado en Italia con dinero israelí. A pesar de lo cual todos los medios occidentales difundieron esa foto a sabiendas de que era falsa. Puñeteros nazis. Bueno, pues como esa operación ha fracasado, como han fracasado las mentiras de que Israel dispara a la gente que va a los puntos de recogida de comida, como todo eso ha fracasado, pues ya Hamás, con todo el desparpajo, sacó un vídeo de uno de los rehenes israelíes, ese sí famélico, al que se veía cómo le hacían cavar su tumba. Claro, Netanyahu ha dicho, pues hasta aquí hemos llegado. Ya, por supuesto, podemos dar por perdidos a los pocos rehenes israelíes que queden vivos. Me digo pocos porque casi todos los rehenes israelíes que tiene todavía Hamás están ya muertos. Bueno, pues buena suerte al ejército israelí y espero que tomen el control de la franja de Gaza con la mayor celeridad y diligencia posible, que controlen hasta el último centímetro y que además lo hagan como lo vienen haciendo desde el 7 de octubre, a pesar del pogromo, que lo hagan con el respeto que han venido mostrando hacia la población civil. No hay ni un solo ejército del mundo que tenga tanto cuidado de no provocar bajas civiles al enemigo como el ejército de Israel. Bueno, vamos con doña Verónica Silveri para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Amigos de Mañanas en Libertad, el día de hoy les ofrecemos las noticias más destacadas que pueden ampliar en voz.us. Y empezamos con esto, y es que decenas de legisladores demócratas de Texas abandonaron el estado de sorpresa para impedir, mediante una ruptura del quórum, que la Cámara Estatal avance con una votación sobre la propuesta de redistribución electoral impulsada por el presidente Donald Trump. De acuerdo a estos legisladores, la propuesta altera el equilibrio electoral y debilita la representación en ciudades o zonas urbanas tradicionalmente demócratas, entre ellas Dallas y Houston. Los legisladores que salieron de Texas se enfrentan a una multa mínima de $500 por cada día de ausencia. Además, el gobernador del estado, Greg Abbott, señaló que podría expulsarlos de sus cargos. Seguimos ahora con esto, y es que más de 3.000 empleados altamente cualificados de Boeing se declararon en huelga a la medianoche del domingo, según informó el gremio de Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales. Algunas de las declaraciones afirmaron que se trata de respeto, dignidad y no de promesas vacías. Esto lo aseguró el sindicato. Horas antes, trabajadores en Missouri e Illinois habían votado en contra de un convenio colectivo de 4 años propuesto por la multinacional, con el cual no estaban de acuerdo. Y ahora culminamos con esto, y es que la fiscal general Pam Bondi ordenó a su personal que actuara sobre el caso revelado por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, relacionado con los documentos que revelaron, y aquí voy a citar, evidencia abrumadora de que la administración Obama fabricó y politizó el Departamento de Inteligencia en un intento de perjudicar la elección de Trump en las elecciones de 2016. El Departamento de Justicia está ahora abriendo una investigación del gran jurado para este asunto. De esta forma terminamos. Les recordamos visitar voz.us para ampliar toda esta información. ¡Feliz día! Muchísimas gracias, doña Verónica. Y vamos con Deportes y Libertad.